Bien, buenos días, alumnos de instrumentación. Vamos a observar este instrumento que es un calibrador portátil para instrumentos de presión. Mencionábamos en días pasados, estuvimos hablando de calibración, que necesitamos calibrar algún instrumento, algún manómetro, algún transmisor. Y para ello pues necesitamos un manómetro patrón de referencia y un suministro de aire estable y regulado para hacer la calibración, y luego formar un circuito con una conexión en T para leer la presión que estoy enviando hacia el instrumento que quiero calibrar. Y un equipo portátil diseñado para esto es este instrumento. Es un calibrador portátil para instrumentos de presión, el cual podemos identificar, en el cual sus componentes básicos, que son un múltiple de alimentación de señales de aire, una alimentación de 35 PSI, un filtro para luego de ahí salir a dos reguladores de precisión, regulador 1, regulador 2, dos reguladores de presión, los cuales podemos nosotros leer su presión de salida en el manómetro que está del lado izquierdo. Entonces ahí tenemos la salida regulada 1, que viene del primer regulador del lado izquierdo. Vemos también la salida regulada número 2, que viene del segundo regulador. Pero para poder leer esto necesitamos ubicar la válvula selectora que tenemos aquí para saber qué es lo que vamos a leer en el manómetro. Entonces desde ahí seleccionamos salida regulada 2, salida regulada 1, o simplemente podemos usar el manómetro en forma directa para leer la presión en el manómetro, moviendo la válvula. Escogemos la posición 3 para leer una presión externa en el manómetro del lado izquierdo. O en el último conector del lado derecho, leer una presión de vacío. ¿Qué significa eso, presión de vacío? Bueno, una presión por debajo del valor de la presión atmosférica. Este calibrador portátil para instrumentos de presión se le conoce de manera popular con el nombre por la marca del fabricante. Aquí vemos en el manómetro la marca del fabricante. El fabricante es Wallace & Ternan, y se le conoce mucho por el primer apellido de la marca, Wallace. Entonces es muy común en algunas empresas que a este calibrador portátil para instrumentos de presión se le llame por la marca, es decir, se le llame Wallace, en forma común, ¿verdad? En forma popular, digamos, con el nombre de Wallace. Los reguladores que tenemos en el equipo son reguladores de precisión, porque necesitas girar la perilla cerca de 10 vueltas para llegar al tope de la presión regulada. O sea que tienes una gama muy amplia de valores de presión que puedes regular con ese maneral. A diferencia de los reguladores de presión convencionales, como los que tenemos en nuestra instalación, donde cuando tú mueves el maneral del regulador, pues cuando tú das algunas 5 o 6 vueltas llegas al tope de la del rango de la presión que puede regular. En cambio, con el regulador de presión de precisión que estamos mencionando, pues tú tienes una gama de mínimo 10 vueltas para regular el valor de la presión de salida.
También tenemos del lado izquierdo el manómetro, ¿verdad? Pero ese manómetro no es un manómetro convencional. En un manómetro convencional tenemos trazos en la escala muy discontinuos, o sea, muy poquitas divisiones, y tenemos punteros robustos o anchos, digamos. Aquí tenemos otro manómetro con un poquito más de divisiones y el puntero pues sigue siendo ancho. ¿Qué vemos en el manómetro que está instalado en este equipo? Tenemos a simple vista un puntero pero muy delgado y una gran cantidad de divisiones en la escala de lecturas de la presión. Muchísimas más divisiones de las que vemos en un manómetro convencional. A este manómetro, debido a esas características, se le llama manómetro de articulaciones de precisión. Manómetro de articulaciones de precisión. Además de esas dos características, también vemos que la escala, aquí mostrada, escala exterior, pulgadas de agua, es esta de aquí, y escala interior en PSI, que es esta de aquí, un PSI, dos PSI, y vemos 7, 12, y sigue la lectura, 14, 15, aquí ya llevamos una vuelta completa, 19 PSI. ¿Qué pasa en un manómetro convencional? Que no alcanza siquiera a dar 180 grados, ¿sí? No alcanza a dar tanto giro la aguja para dar la vuelta completa. En cambio ahí en ese manómetro que estamos viendo, la escala continúa, da una vuelta completa y sigue 25, 28, da casi, digamos, una vez, casi dos veces, casi dos vueltas da el puntero sobre la carátula. Eso significa que tenemos mucho mayor número de divisiones que en un manómetro convencional. ¿Cómo sabemos si el manómetro va en la primera o en la segunda vuelta? Pues porque aquí trae una ventana de indicación con una marca en color negro que te indica si ya rebasó la marca de 380 pulgadas de columna de agua o si ya rebasó la indicación de 14 PSI. Si esta marca negra o este segmento de aguja negra ya va en esta zona, quiere decir que ya vas en la segunda vuelta, contando del 14 PSI o de 380 pulgadas de columna de agua. Entonces ya son tres características. Un puntero muy delgado, una mayor cantidad de división de indicaciones de presión con trazos muy finos, muy delgaditos. Otro, que la aguja da más de una vuelta sobre su eje para dar la indicación de la presión. Y además vemos esto de aquí, un espejo en la lectura de la escala. ¿Cuál es el propósito de ese espejo? Pues aquí lo vemos. Si nosotros nos ubicamos para tomar la lectura de la presión y estamos viendo el puntero y el reflejo del puntero en el espejo, quiere decir que no estamos ubicados de manera perpendicular a la carátula. Estamos leyendo en ángulo la carátula, en un error que se conoce como error de lectura llamado paralaje.
Entonces, cuando tú vas a hacer la lectura en un instrumento, debes de estar perpendicular a la lectura. ¿Y cómo te cercioras de que estás perpendicular a la lectura? Pues es muy difícil. Lo que tienes que hacer es, en este caso es más simple porque tienes el espejo. Y si tú no ves el reflejo, si ves empalmados, digamos, el puntero y el reflejo, quiere decir que estás completamente perpendicular y que puedes anotar la lectura del manómetro en ese momento. Pero si estás mal posicionado, si ves el puntero y su reflejo, quiere decir que la lectura que estás tomando es errónea, en el error llamado paralaje. Entonces, este es un instrumento para calibrar equipos de presión conocido como Wallace por la marca del fabricante. Entonces, si vamos a pensar que están en el examen con los sinodales ya en la graduación, pues les va a preguntar qué es ese equipo y para qué sirve. Bueno, pues es un calibrador portátil para instrumentos de presión, donde puedes leer, la alimentas con 35 libras y puedes leer la salida regulada 1, la salida regulada 2, con la válvula selectora vas escogiendo qué es lo que quieres leer. Puedes leer una presión manométrica también externa o una presión de vacío. En cuanto a la presión de vacío, son presiones abajo del valor de la atmosférica, y entonces aquí veríamos que el puntero se desliza hacia atrás sobre la escala que está en color rojo, ya sea en pulgadas de columna de agua o en P6. Esa es la indicación para el vacío, lo que se ve en color rojo. Entonces, por ahí cuando mencionamos de que un equipo, un instrumento se puede verificar o calibrar, esta es una herramienta que se puede utilizar para ese propósito. Bien, hasta aquí con esta sección.